Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo nuevo de los podcasts de Divulga Latam. Estamos regresando después de estas largas y merecidas vacaciones, aproximadamente hace un mes, que no subíamos contenido por acá, ni por Spotify ni por YouTube, pero era necesario tomarnos este tiempo. Así que con el capítulo de hoy estamos estrenando nuestra temporada número 4 ya, y eso es gracias a todos y a todas ustedes. El tema del día de hoy, los fake news. ¿Cómo podemos identificar estas noticias falsas? ¿Qué consecuencias trae hacerle caso a estas noticias? Todo eso lo vamos a ir descubriendo el día de hoy. Como ustedes ven, iniciamos con esta captura de pantalla de un WhatsApp que mandaron hace algún tiempo sobre este fenómeno de afelión, en el cual decía que por esta situación que atraviesa la Tierra cada cierto tiempo, iba a haber más frío en la Tierra. No importa en qué estación estabas, en caso de países donde hay las 4 estaciones, aquí en el Ecuador solamente tenemos 2, y si no importa en qué estación estés, la cuestión es que iba a ser más frío hasta mediados del mes de agosto. Y esto es una fake news. Primero, porque afelión no tiene nada que ver con el tema del clima en el planeta. Si bien es cierto, si pasa afelión, es que en un momento cuando la Tierra está girando alrededor del Sol, está más alejado del Sol. Es lo único que pasa. Pero no tiene nada que ver con el clima como tal. Entonces miren, eso era una fake news que estuvo circulando. Yo, dentro de mi círculo más cercano, tuve muchísimos comentarios sobre, oye, es cierto esto de afelión, explícame un poquito más, porque acá pasamos por una época donde está haciendo muchísimo frío, cuando debería hacer calor, y viceversa, cuando debería hacer mucho frío, hace calor. Pues no tiene nada que ver afelión, eso es tema del cambio climático. Sí, por el cambio climático las estaciones se alteraron completamente y eso provoca que si estamos en época de sol, pues llueve y viceversa. Entonces no tiene nada que ver con afelión, pero quería empezar con esto para comentarles a todos ustedes sobre lo que provocan las fake news. Y yo les dejo una pregunta para todas las personas que van a ver y escuchar este podcast. ¿Ustedes han pasado por situaciones así? ¿Han reenviado, han compartido una fake news y después se dieron cuenta que era eso? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasó? Miren, fake news han existido siempre. No te podría decir tal vez desde que la sociedad o la humanidad nació como tal. Pero ahora con el desarrollo de las redes sociales esto se ha convertido en algo más fuerte, más grave. Y sobre todo con afecciones y afectaciones en la psiquis de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Yo les cuento un detalle. Acá en Quito, allá por la década de los 30, 40, una radio muy escuchada en esa época, hubo una fake news, que era de que los extraterrestres estaban llegando a la ciudad de Quito y eso originó un caos terrible en la sociedad. Verán que estoy hablando hace 70 años atrás. Que básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Fue que Quito se levantó y al momento de que se enteraron de que fue una historia ficticia, casi queman la radio, sobre todo el locutor sufrió unos graves, lo golpearon, casi hasta, ya saben que no podemos decirlo en YouTube, pero sufrió afectaciones tanto él, esta persona que estaba locutando, como la radio en sí. La radio fue quemada. Y ojo que estoy hablando hace 70 años atrás. Pues imagínense ustedes que ocasionan esta fake news con todo el alcance de la información que tenemos a solamente un clic, solamente un scroll, solamente revisando algo. Solamente comenzamos a ver en TikTok, hacemos scrollear, vemos noticias en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X, en cualquier red social y ya nos aparecen estas fake news. ¿Cómo podemos comprobar la fake news? Primero vean de dónde viene el origen de esta información. Lo de afelión, por ejemplo, que me lo mandó mi mamá, de mi mamá lo mandó una amiga, de su amiga, una amiga, y así, como 14 personas antes. No comprobaron esta información. Mi mamá lo que me dijo, oye, ¿esto es verdad? Le dije no. Le expliqué qué es afelión
y dijo, ok, esto yo no comparto más. Pero ahí antes de compartir, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ir a una fuente confiable. En este caso me lo envió a mí para corroborar esta información. Como yo sé lo que es afelión, le dije inmediatamente qué fue lo que pasó y desmentimos esta noticia. Y claro, ella lo que hizo fue transmitir la información verdadera de lo que es afelión a todo su círculo. Yo recuerdo que este tema de los fake news empezaron hace más o menos unos 5 años con el tema del COVID. Y con el COVID también se dieron una serie de malinformaciones, pero terribles, ¿no? Primero de que el COVID que fue una enfermedad creada en laboratorio, de que fue una enfermedad de las élites, de un montón de cosas. Y después salieron las soluciones para contrarrestar el COVID, que una de ellas era que corten hojas de eucalipto, la pongas debajo de la almohada, que esto te iba a servir. También salió lo del amonio cuaternario, que te tomes una cucharadita, 2 cucharaditas después de cada comida y eso te iba a curar. Y eso es nada más alejado de la verdad. Porque primero el amonio cuaternario se utiliza para limpiar instrumentos. Imagínate ingerirlo. Muchas personas lo hicieron y en su momento no sufrieron ningún tipo de afectación, pero esperen nomás, vamos suave, ojalá no tengan secuelas más adelante. Lo del eucalipto, por favor, el eucalipto cura enfermedades, ni siquiera enfermedades. Tal vez es bueno hacer infusiones de eucalipto para contrarrestar una gripe con una carga viral bastante baja, pero nada más. Pero esos son los orígenes de las fake news. Me parece ya en redes sociales empezamos con esto, con el COVID. ¿Qué otra noticia, qué otros fake news conocen ustedes? Pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios, tanto en YouTube como en Spotify. Las vamos a leer. Y vamos a ver si las contestamos en el siguiente podcast, que va a ser en 15 días. Ahora, ¿cuáles son las secuelas que conlleva hacerle caso a las fake news? Primero, estrés, ansiedad, depresión. A veces creemos tanto en una mentira que la convertimos en una verdad. Es una verdad a medias, pero se convierte, y esto puede provocar algún problema o una histeria colectiva. Ya les conté lo que pasó en los años 40 acá con una radio en Quito. Pero ¿qué es lo que...? Volvamos a la captura de pantalla que les mostré al inicio del podcast. Afelión. Bastantes personas se creyeron en esto y dicen, no, está haciendo frío, es porque estamos más alejados del sol. Yo voy a seguir contaminando, voy a seguir botando basura en los ríos, contaminando los océanos, porque al final lo que pasó fue que como la Tierra se alejó del sol, por eso está haciendo frío y no tiene nada que ver con mi responsabilidad ambiental. No nos confundamos. Si tú sigues contaminando, si sigues cortando los árboles, si sigues quemando los bosques, si sigues botando basura en los ríos, contaminando los océanos, esto va a ser peor. En algún momento las estaciones como tal van a desaparecer, porque el cambio climático provoca ese tipo de situaciones. En este momento en el Ecuador deberíamos estar en época de sol, y sol ha habido muy poco, pero ha habido muy fuertes lluvias. No es por afelión, es por el cambio climático. Que con el COVID, que si te vacunabas contra el COVID te iban a poner el chip 5G, en el que están funcionando actualmente los celulares. Por favor, eso se hizo viral, y muchas personas no quisieron vacunarse por ese miedo a que te iban a poner el chip 5G y te iban a controlar, las élites te iban a controlar de alguna u otra manera. Miren, corroboremos la información que nos llega en redes sociales, sobre todo en WhatsApp. Estas cadenitas de WhatsApp donde ustedes lean que dice reenviado varias veces, no la crean, porque eso fue que te envió tu tía, tu tío, tu abuelita, tu abuelito, tu mamá, tu papá o algún primo cercano, pariente cercano, y no corroboras esa información.
eso lo vuelves viral. Y llega un montón de personas y esas personas se lo van a creer. Y eso va a traer problemas. Entonces siempre corroboremos de información que nos llega. Hay páginas donde podemos corroborar eso. O pregúntale a tu divulgador de confianza, que debes tener. Yo soy uno de ellos. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales como @divulgalatán. Ahí estamos con información siempre corroborada. Siempre lo hacemos. Antes de pasarles a ustedes, lo corroboramos 1, 2, 3 las veces que sean necesarias para saber que esa información es verdadera y no caer en estas falsas noticias que, como ven, nos traen muchos problemas, ¿sí? Eso queríamos empezar este programa, esta nueva temporada, trayendo estas noticias, porque nos llegan un montón de noticias a diario. Por ejemplo, miren, otra noticia que leí fue que habían matado a José Luis Perales. José Luis Perales es un cantautor, me parece argentino. Bueno, eso sí no estoy seguro, entonces no lo voy a mencionar. Y a él lo mataron en redes sociales. Y todo el mundo estaba, por siempre José Luis Perales, vamos a recordar sus canciones. Hasta que él mismo le tocó escribir en una de sus redes sociales, miren, aquí estoy vivo. Por favor, no me maten todavía. Ojo, las fake news son muy diferentes al efecto Mandela. Porque el efecto Mandela es cuando un colectivo se acuerda de una noticia en particular. Por ejemplo, de que Nelson Mandela falleció en los 70, en los 80. La gente se acordaba de eso, que él falleció en prisión. No es lo mismo dar una noticia falsa, porque aquí fue un colectivo el que decía, a ver, ¿tú te acuerdas cuando falleció Nelson Mandela? Y te decía, sí, él falleció en la cárcel. Y no, Nelson Mandela falleció en el 2010. Y él apoyó mucho para la liberación de Sudáfrica y también fue uno de los partícipes para que el Mundial de Sudáfrica para que un Mundial se lo haga en Sudáfrica en el año 2012. Entonces, si ven, ahí tenemos esa falsa información. Entonces corroboremos. Insisto en algo, el efecto Mandela es distinto. Vamos a hacer un podcast sobre el efecto Mandela y sobre algunas de las cositas que hay sobre el efecto Mandela. Por ejemplo, si el muñeco o la mascota o este señor que sale en el Monopoly tiene oráculo o no. Si en el video de Britney Spears de Oops, I Did It Again tiene o no tiene un micrófono de adema. Esas cositas son las que hablan en efecto Mandela. Pero las fake news son información que te envían por redes sociales y tú las asumes como verdaderas y eso te puede traer consecuencias. Aquí en Ecuador hay un montón de fake news de que esto pasó con el presidente, de que el presidente hizo esto, de que el alcalde de cierta ciudad está pasando ciertas cosas. Corroboremos de información y esto nos va a liberar. Así estamos llegando ya al final de este primer podcast de la temporada 4 sobre las fake news. Queríamos conversar con ustedes eso. Y como ven, ya tenemos nuevas cositas, ya tenemos un estudio como tal. Ahí pueden ver, ahí está la computadora con la que trabajamos. En la parte de acá arriba, sí, ese es el Dr. Gu cuando entra al laboratorio. Así me veo. Y acá pues también tenemos algunos juguetitos de Harry Potter y de Star Wars. Para el próximo podcast vamos a hablar acerca de los mitos más locos de la ciencia. Sí, vamos a ver cuáles son los mitos más locos que nos trae la ciencia. Vamos a hablar sobre alguno de ellos en este canal. No se olviden de seguirnos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en TikTok como @divulgalatán. Qué gusto estar de regreso otra vez. Acá este gran podcast que tenemos ya en su 4ª temporada. Me despido, soy el Dr. Gu y nos vemos en 15 días con este tema. Las cosas más locas de la ciencia. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao. Un abrazo. Nos vemos.